En la tarde de hoy vamos a hablar con los jóvenes sobre la importancia de la oración. Y lo vamos a hacer desarrollando 4 preguntas importantes, que son: ¿cómo se fortalece la oración? ¿Cómo tenemos que orar realmente? ¿Hay algo que nos impida o nos distraiga cuando estamos orando? ¿Por qué es tan importante la oración? Son preguntas básicas, pero que nos van a ayudar a entender la importancia de la oración. Y empezamos desarrollando la primera pregunta: ¿cómo se fortalece la oración? Quiero poner un ejemplo básico de cómo se fortalece la oración. Imaginaros un músculo, especialmente un bíceps. Es importante conocer algunos principios básicos del entrenamiento y la fisiología muscular. El fortalecimiento de un músculo como el bíceps se logra a través de un entrenamiento de resistencia adecuada que provoca microroturas en ese bíceps, que hace que luego automáticamente tenga una autorregeneración, y cuando se autorregeneran esas fibras, el músculo sale más fuerte y más grande. Eso y una adecuada nutrición y un enfoque en un entrenamiento mediante la repetición de ese ejercicio hace que ese músculo se haga más grande y más fuerte. La oración tiene que fortalecer mediante una buena alimentación de la palabra de Dios, rica en evangelio, y la repetición de ejercicio, orar y orar día tras día, hasta fortalecer el músculo de la oración y llegar a tener una relación más estrecha con nuestro Padre. Por eso la segunda pregunta es: ¿cómo tenemos que orar realmente? ¿Hay alguna forma? Bueno, si sabemos hacerlo de manera adecuada, en este sentido el versículo de Mateo 6:6 nos proporciona una guía valiosa, donde se nos instruye acerca de la importancia de la oración, sincera y personal. Este pasaje sugiere que debemos buscar un lugar tranquilo para comunicarnos con nuestro Padre, a solas, en un ambiente propicio donde nada nos perturbe y nos moleste a la hora de comunicarnos con Él. Por otro lado, 1 de Pedro 5:7 se nos recuerda que podemos llevar nuestras preocupaciones y cargas ante Dios, quien se interesa profundamente por nosotros. Este versículo nos invita a compartir nuestras inquietudes y peticiones con confianza, sabiendo que Él escucha y cuida de nosotros. Buscar un lugar tranquilo, podemos descargar nuestras preocupaciones delante de Él, y así la oración no solo se trata de saber cómo hacerla, sino de acercarnos a Dios con un corazón abierto y sincero, en un diálogo íntimo donde podemos expresar tanto nuestras necesidades como nuestras gratitudes. Y es fundamental recordar que en la oración encontramos no solo respuestas, sino también paz y fortaleza. Santiago 4, versículos de 2 al 3, nos enseña sobre la razón por la cual no recibimos nuestras respuestas en nuestras oraciones. Santiago, esto ocurre porque a menudo pedimos con motivos equivocados. Buscamos satisfacer nuestros propios placeres en lugar de alinearnos con la voluntad de Dios. El apóstol sugiere que en lugar de una oración auténtica dirigida mediante la carne, busquemos la guía a través del Espíritu Santo para poder llegar a tener una conexión con el Padre. Es probable, el problema radica en que al orar tendemos a hacerlo desde la carne, que nos tiene la capacidad de orar de manera efectiva. Para realmente conectar con Dios, debemos entrar en una intimidad con Él a través del Espíritu Santo. Cuando un niño va a una tienda de chuches, con una cosa que se coja, pensamos que es suficiente, pero lo quieren todo, quieren coger todas las chuches que haya en esa tienda que tengan para poder disfrutarla, aunque luego no se las coma. Y nosotros no entendemos por qué quieren coger tantas chucherías. Nosotros nos pasa lo mismo, tenemos muchas chucherías alrededor del mundo y deseamos tantas cosas que creemos que son buenas para nosotros, pero nuestro Padre Celestial
sabe lo que realmente nos conviene. Por eso, ¿hay algo que nos pueda distraer a la hora de orar? Mateo 6:6 dice: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto contigo, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Qué bonita oración. Pero ¿hay algo que nos distraiga? ¿Qué tiene que ver este versículo con la distracción? Tiene mucho porque tenemos mucho ruido alrededor de nosotros. Tenemos problemas, tareas de estudios, sobre todo los jóvenes, exámenes, dificultades en casa, dificultades con los amigos, la televisión, el internet, la música, el ruido de los coches, el ruido de los aviones. Nuestros pecados también son ruidosos. Y Satanás nos lo recuerda constantemente. Todo eso nos distrae, todos esos son ruidos a la hora de comunicarnos con nuestro Padre. Necesitamos silencio, necesitamos estar tranquilos, necesitamos entrar en la presencia de Dios. Que nada nos perturbe. Es muy importante ese paso. ¿Y por qué es tan importante la oración para los jóvenes? Mira, muchas veces he escuchado, si ya están orando mis padres por nosotros, si ya hay un grupo de intercesión en la iglesia, en el grupo de hogar, que están orando por los jóvenes, ¿por qué tenemos que orar nosotros también? La oración es una práctica fundamental en la vida de un cristiano. ¿Por qué razón debemos orar? ¿Qué beneficio nos brinda la oración? ¿Y qué ocurre si decidimos no hacerlo? En la Biblia hay un pasaje que resalta la importancia de la manera singular de Jesús. Su vida y ministerio marcan un antes y un después a través de sus acciones que entendemos el valor de mantener una relación constante con su Padre. El ministerio de Jesús estuvo lleno de actividades, tanto que parecía no tener tiempo para pensar en sí mismo. Su vida fue un constante ir y venir, por milagros y enseñanzas, hasta el día de su muerte. Un día levantaba a un muerto. Al día siguiente predicó el famoso Sermón del Monte. En otra ocasión sanó a un enfermo y en otra devolvió la movilidad a un paralítico. Cada día su vida estaba guiada por el Espíritu Santo, cumpliendo con su misión divina. Sin embargo, a pesar de su ajetreada agenda, había un aspecto que nunca descuidaba: su tiempo de oración con su Padre. Existían numerosas referencias bíblicas que evidencian esto. Por ejemplo, Lucas 24:30 se menciona cómo oró antes de comer. También en Lucas 5, del 15 al 16, que vamos a leer, y dice: pero su forma se extendía más y más. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sane de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos a orar. En Juan 17 encontramos un capítulo completo en el que Jesús intercedía por los demás. ¿Os dais cuenta? Él podía tener excusas para dejar de orar, porque había muchas personas que necesitaban de él. Querían preguntas, querían respuesta, querían milagros. Y él podía tener las excusas de decir: es que no he tenido tiempo para orar, porque he estado ayudando a los demás. Pero él le daba su tiempo a la oración. Así como no se puede pasar por alto la importancia de la oración en su vida. También encontramos en Lucas capítulo 22 una escena conmovedora cuando llegó a aquel lugar de el jardín de Gesemaní, que lo vamos a leer minuciosamente. Lucas capítulo 22 a partir del versículo 40. Lucas capítulo 22 a partir del versículo 40, y dice: orad para que no entréis en tentación.
y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos cómo en un momento de agonía extrema, su oración se intensificaba, y fijaros lo que sigue diciendo en el versículo 43. Entonces se le apareció un ángel del cielo para darle fuerza. Su padre escuchó sus oraciones y salió al rescate. Salió al rescate de Cristo Jesús, que lo estaba pasando muy mal. El versículo 44, fijaros lo que dice. Jesús, lleno de angustia, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, hasta el punto de que su sudor se tomó como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Esto resalta aún más la relevancia de la oración en la vida de Cristo Jesús. Con cuánta más razón nosotros deberíamos seguir su ejemplo. ¿Y qué beneficio nos brinda la oración diaria en nuestra fortaleza para enfrentar las tentaciones? Fijaros en Lucas capítulo 22 versículos 46 lo que sigue diciendo. Y les preguntó: ¿por qué os dormís? Porque los apóstoles habían dormido. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Se habían distraído, se habían relajado y se habían dormido, que es normal porque somos imperfectos. Jesús lo sabía y le dijo: ánimo, levantaros, no os durmáis, orad para que no seáis tentados. Además, debemos recordar que Satanás está siempre dispuesto a atacarnos, aprovechándose de nuestras debilidades. Por eso, ¿por qué necesitan orar los jóvenes? ¿Qué importancia tiene que ellos oren? Tienen mucha importancia, porque son hijos de Dios también. Dice, la oración diaria nos brinda la oportunidad de abrir nuestros oídos espirituales, lo cual es esencial para poder escuchar la voz de Dios y recibir respuestas divinas. Es importante no caer en la equivocación de creer que únicamente se trata de escuchar a Dios de manera literal. Lo que realmente se destaca es que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, le dio un gran valor a la oración, esto es una pregunta para cada uno. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Deberíamos seguir el ejemplo de Cristo Jesús? Deseamos fervientemente que Él nos hable, pero a menudo no hacemos lo suficiente para poder comunicarnos con Él. Cuando nos encontramos en un momento de necesidad de guía divina y percibimos que solo hay silencio a nuestro alrededor, hay dos aspectos importantes que debemos tener en cuenta. Recordar, cuando estamos en comunicación con un hermano de la iglesia y lo estamos saludando en los domingos cuando nos encontramos y estamos hablando, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos una comunicación con ese hermano. Pero cuando tenemos algo importante que contarle, ¿qué es lo que hacemos? ¿Podemos quedar a tomar un café? ¿Podemos quedar a tomar una Coca-Cola? Buscamos un espacio aparte para comunicarles esa inquietud o esa pregunta a ese hermano, ¿verdad? Buscamos un sitio diferente. ¿Hacemos lo mismo con nuestro Padre Celestial? Dos aspectos importantes es que los tiempos son de Dios, como se menciona en Daniel 2:21. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. De la sabiduría da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Los tiempos son de Dios, pero tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y la segunda parte es, cada persona debe evaluar qué tiempo puede dedicar a Dios. Cada uno tiene que saber su corazón, si tiene 10 minutos al día, 30, 3 horas. Cada uno tiene que saber cuál es el tiempo que le tiene que dedicar a Dios. ¿3 horas? ¿Me tengo que hincar de rodilla 3 horas? A veces hace falta cuando necesitamos estar en intimidad con Dios. Igual no siempre, pero a veces hace falta
Pero lo que sí es importante es que todos los días mantengamos esa comunicación estrecha con nuestro Padre Celestial. Al comprometernos con esto, podremos experimentar verdaderamente la presencia de Dios en nuestras vidas.